Señor Dios eterno, Padre Todopoderoso, ante quien no hay nada imposible, porque la imposibilidad es una categoría que pertenece al reino de lo finito, y tú eres infinito, que existe dentro de los límites de lo creado, y tú eres el creador de esos límites, y por lo tanto no estás sujeto a ellos de la misma manera en que lo están las criaturas que habitan dentro de ellos. El que le dijo a Abraham que si Sara se reiría de la promesa de un hijo en su vejez, era porque no había entendido todavía que para ti no hay nada difícil. El que le dijo a Moisés frente al Mar Rojo con el ejército más poderoso del mundo acercándose por detrás, que avanzara hacia el agua antes de que el agua se abriera, porque la fe que mueve las aguas tiene que moverse primero. El que le dijo a Josué que la victoria sobre Jericó dependía de una estrategia que ningún general humano habría diseñado, porque su lógica operaba en un plano completamente diferente al de la táctica militar convencional y que, sin embargo, produjo exactamente el resultado prometido cuando fue ejecutada con la obediencia exacta que la fe genuina siempre produce. Me presento ante ti hoy con una petición que nace de la conciencia de que la fe que tengo no siempre es la fe que necesito, que hay una distancia entre la fe que declaro tener y la fe que verdaderamente opera en mi vida cuando las circunstancias se ponen difíciles y cuando lo que se necesita para avanzar va más allá de lo que mis propias capacidades naturales pueden garantizar. Quiero comenzar siendo completamente honesto contigo sobre el estado de mi fe en este momento, Padre, porque la honestidad ante ti es siempre más productiva que la performance espiritual que dice lo correcto sin reflejar lo real. Mi fe tiene zonas de fortaleza genuina, áreas donde la historia de lo que has hecho en mi vida ha construido una confianza que no se sacude fácilmente, porque está fundamentada en evidencia acumulada y no solo en esperanza abstracta. Pero también tiene zonas de debilidad que no siempre reconozco públicamente, áreas donde la fe funciona bien en la teoría, pero tropieza en la práctica, donde creo en tu poder de manera general, pero dudo de su aplicación específica a mis circunstancias particulares, donde declaro que nada es imposible para ti, pero vivo con la tensión no resuelta de que algunas cosas en mi vida parecen haber permanecido imposibles durante más tiempo del que mi fe puede explicar con comodidad. Esa tensión es real, Señor, y quiero habitarla honestamente en lugar de resolverla con respuestas fáciles que suenan bien, pero que no tocan el lugar donde verdaderamente duele. La tensión entre lo que sé sobre tu poder y lo que experimento en mis circunstancias. Entre las promesas que creo que son tuyas y los tiempos en que esas promesas no se han cumplido de la manera en que las esperaba. Entre la fe que declaro tener y las dudas que aparecen en los momentos de mayor presión, como si fueran visitantes que nunca se fueron completamente, sino que solo se retiraron temporalmente mientras las circunstancias eran más favorables. Esa tensión no es evidencia de que mi fe sea falsa, es evidencia de que mi fe es real y humana, y que está en proceso de crecer hacia algo más sólido y más consistente que lo que es ahora mismo. Enséñame lo que Jesús quiso decir cuando habló de la fe que mueve montañas, Padre, porque creo que frecuentemente lo hemos interpretado de maneras que producen más confusión que claridad, y que han generado en muchos creyentes una relación torturada con la fe que no se parece en nada a la libertad y la confianza que Jesús quería producir con esa enseñanza. Si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esas palabras han sido usadas para producir culpa en personas que oraron con fe genuina y no vieron el resultado esperado, como si la ausencia del resultado fuera evidencia de insuficiencia de fe, y la insuficiencia de fe fuera un fallo moral que el creyente debe asumir como responsabilidad personal. Y esa interpretación no solo es dolorosa, sino que creo que es incorrecta, que distorsiona lo que Jesús estaba enseñando de maneras que dañan en lugar de edificar. Lo que Jesús estaba enseñando, Señor, según entiendo con la sabiduría limitada que tengo, no era una fórmula mecánica donde cierta cantidad de fe produce automáticamente cierto resultado visible independientemente de cualquier otra variable.
Era una declaración sobre la naturaleza radical de la fe genuina cuando está completamente alineada con tu voluntad y completamente rendida a tu soberanía. Que en ese estado de alineación y rendición no hay nada que sea obstáculo definitivo, porque el que opera no es la fe humana en sus capacidades propias, sino el poder divino que la fe genuina activa y canaliza. La montaña que se mueve no se mueve porque el creyente tenga suficiente fe en su propia capacidad de moverla. Se mueve porque el creyente tiene suficiente fe en el que puede moverla, y porque esa fe está alineada con la voluntad del que sabe si la montaña debe moverse o si el creyente debe aprender a escalarla, o si debe encontrar un camino que rodea la montaña que él no había considerado. Esa distinción cambia todo, Padre. Cambia la fe de ser una herramienta de poder en mis manos a ser una postura de confianza en tus manos. Cambia el foco de cuánta fe tengo a en quién está puesta esa fe. Cambia el estándar del éxito de si la montaña se movió de la manera en que pedí, a si caminé en obediencia confiada hacia lo que tú me pediste y dejé el resultado en tus manos soberanas que conocen cuál es el mejor desenlace, incluso cuando ese desenlace no es el que yo habría escogido si la elección hubiera sido mía. Con esa comprensión como fundamento, Señor, quiero pedirte que crezcas mi fe en las áreas específicas donde más la necesito en este momento de mi vida. Hay montañas en mi vida, circunstancias que parecen inamovibles, situaciones que se han resistido a cambiar durante más tiempo del que yo habría imaginado, problemas que he orado 100 veces sin ver la transformación que esperaba. Y ante esas montañas específicas, mi fe necesita ser renovada y fortalecida no porque la respuesta que esperaba no haya llegado todavía, sino porque el proceso de seguir creyendo cuando los resultados no son visibles es uno de los ejercicios más exigentes que existe para la fe humana. Y mi fe necesita de tu gracia para sostenerlo con la consistencia que requiere. Hay la montaña de las relaciones que parecen estancadas en patrones que ningún esfuerzo humano ha podido transformar completamente, donde he orado por personas que amo y donde los cambios que esperaba ver han llegado de manera tan diferente o tan lenta que a veces me pregunto si mis oraciones están marcando alguna diferencia real o si simplemente estoy hablando hacia un silencio que no sé cómo interpretar. Para esa montaña necesito la fe que no depende de ver resultados inmediatos, sino que confía en que tu obra en los corazones de las personas que amas es real, aunque no siempre sea visible en los tiempos que yo consideraría razonables. Para esa montaña necesito la fe que no depende de ver resultados inmediatos, sino que confía en que tu obra en los corazones de las personas que amas es real, aunque no siempre sea visible en los tiempos que yo consideraría razonables. Hay la montaña de las circunstancias económicas o profesionales o de salud que se resisten a cambiar, que parecen haber sido declaradas imposibles por todos los análisis racionales disponibles y que, sin embargo, llevan el susurro de una promesa que no termino de soltar aunque tampoco la vea cumplida todavía. Para esa montaña necesito la fe de Abraham, que contra toda esperanza, en esperanza creyó, que no consideró su cuerpo ya muerto ni la esterilidad de Sara, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hay la montaña de mi propio carácter, Padre, esas áreas donde he estado trabajando y orando durante tanto tiempo, sin ver el progreso que esperaba, que a veces me pregunto si la transformación que necesito es realmente posible, o si hay cosas en mí que simplemente no van a cambiar de manera significativa. Hay la montaña de mi propio carácter, Padre, esas áreas donde he estado trabajando y orando durante tanto tiempo, sin ver el progreso que esperaba, que a veces me pregunto si la transformación que necesito es realmente posible o si hay cosas en mí que simplemente no van a cambiar de manera significativa. Para esa montaña necesito la fe de que el que comenzó la buena obra en mí es fiel para completarla,
que tu trabajo de transformación no está limitado por mis resistencias, aunque sea retrasado por ellas, que el alfarero no se rinde con el barro difícil, sino que trabaja con mayor paciencia y mayor creatividad precisamente cuando el material requiere más atención. Crece mi fe también a través de los testimonios, Señor, de los que me precedieron en el camino y que vieron montañas moverse de maneras que desafían toda explicación natural. Crece mi fe también a través de los testimonios, Señor, de los que me precedieron en el camino y que vieron montañas moverse de maneras que desafían toda explicación natural. No para producir en mí una fe basada en la expectativa de repetir sus experiencias exactas, sino para recordarme que el Dios que hizo eso entonces es el mismo Dios que estoy buscando ahora, y que su poder no ha disminuido, ni su disposición a intervenir en favor de los que confían en Él ha cambiado desde los tiempos bíblicos hasta el presente donde yo vivo, y donde mis montañas esperan ser confrontadas con la fe que tú mismo produces en los que te buscan. Dame la fe que actúa antes de ver el resultado, Padre. Esa fe que Pedro practicó cuando salió de la barca antes de tener la garantía de que el agua iba a sostenerlo, que los israelitas practicaron cuando entraron al Jordán antes de que las aguas se abrieran, porque el texto dice que cuando los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua, entonces las aguas se dividieron. La fe que espera ver el milagro antes de actuar no es fe, sino observación. La fe genuina actúa en la dirección del milagro esperado antes de que el milagro sea visible, precisamente porque su confianza no está en la evidencia presente, sino en la fidelidad del que prometió. Que mi fe tenga esa textura esta semana, Señor. Que haya acciones de obediencia confiada que tome antes de ver el resultado. Pasos hacia las promesas que todavía no son visibles. Movimientos en la dirección que tú señalas, aunque el terreno delante de mí no esté todavía completamente despejado. Que esas acciones de fe activa sean la manera en que colaboro con lo que tú quieres hacer y la manera en que le declaro al cielo y a la tierra que confío en el que prometió más de lo que confío en lo que puedo ver desde donde estoy. Que al final de esta semana mi fe sea más grande que al principio. No porque todas las montañas se hayan movido, sino porque yo me haya movido hacia ellas con mayor confianza, con mayor certeza de que tú estás en el proceso conmigo y de que el resultado final de cada montaña que enfrento está en manos más capaces que las mías. Las montañas te conocen, Padre, saben qué pasa cuando tú hablas. Que mi fe esta semana sea la voz que les recuerda que el que habló al principio todavía habla, y que su poder no ha disminuido un ápice desde entonces. En el nombre del que calma tormentas y resucita muertos y mueve montañas, Jesús. Amén.